Conciencia estelar. La revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 1, Reina Valera, 1960. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como siempre es un placer saludarlos, estar con ustedes, presenciar este acontecimiento en esta existencia. El tema de hoy, tal cual lo escucharon, es Apocalipsis. Con nosotros se encuentra Jorge, a quien mandamos un saludo y un abrazo. Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Tema Apocalipsis. Hola Cecilio, ¿todo bien hermano? Eh, Buena la introducción. Eh, es un tema que probablemente se hable mucho, ¿no? En los temas ocultos y muchos siempre nos vamos a la Biblia, ¿no? Pero yo creo que es un tema tan amplio y que tantas culturas han hablado que pues tarde o temprano lo teníamos que hablar aquí en el podcast, ¿vale? Pues te dejo introducir la primera pregunta. Excelente, muchísimas gracias. Pues particularmente no estoy tan familiarizado con la Biblia y me parece, digo, para quienes son estudiosos de la misma, que mucho de lo plasmado ahí está en función de la retórica, está en función de las alegorías, alegorí- sí, alegorías, ¿no? Se me fue la palabra. Y también está en función de una interpretación que muchas veces va en diferentes niveles. Recuerdo por ahí una clase de Cábala y hablaba de los diferentes niveles, no los recuerdo del todo, pero parece ser que era como el nivel primero. Había después de ello un nivel, eh, creo que más como abstracto y trascendía como hasta la parte espiritual. Entonces, bueno, en ese sentido, Apocalipsis creo que me parece que nos remonta al hecho de finalizar un ciclo, al hecho de partir de esa premisa, todo aquello que funciona o todo por servir se acaba. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, vamos cerrando. Al menos eso es lo que me suena esta primera referencia. Y vamos siendo testigos de todos estos acontecimientos. Pero bueno, si pudiéramos dar una definición que vaya más allá, por supuesto, de todo este aspecto bíblico, ¿cuál podría ser, Jorge? ¿Cómo definiríamos el Apocalipsis en términos de lo estelar? Ok, hay que entender que a nivel estelar y en todos los lugares, rincones del universo, eh, algo que siempre va a haber es movimiento, ¿no? Y siempre va a haber conciencia. Entonces, la conciencia se va desplazando, eh, digamos, en el espacio-tiempo, ¿no? Eh, Algo que es natural y que siempre va a ocurrir es los ciclos, ¿vale? Entonces, toda la evolución de conciencia pasa por ciclos, pasa por un nacimiento y una muerte, si así lo queremos ver. Realmente no es de que haya muerte, sino que más bien hay una creación, ¿no? Un nacimiento, hay un crecimiento, un apogeo, digamos, un decaimiento, una degeneración, podría decir, y una muerte, ¿no? Siempre ocurre eso a nivel estelar, en todas las civilizaciones ha ocurrido, ¿vale? Entonces, eh, la única diferencia entre unas y otras es que al final de las civilizaciones, a nivel estelar, unos optan por volver a lo mismo, ¿no? Por volver a iniciar civilizaciones de cero, y otras optan por trascender, ¿no? Por ascensionar, por ir a un lugar más sutil, a, digamos, a tomar una clase más elevada, más difícil, ¿no? Entonces es como ir a la escuela, ¿no? Entonces tú pasas de primero de primaria
pasas a segundo, ¿no? Pero muchos no pasan, ¿no? Entonces, eh, no es como en la escuela ahora que te regalan calificación y que te pasan, ¿no? No, no, aquí no, aquí ocurre que si no pasas, ni modo, solo pasan muy pocos. Entonces, si tú ya vas a segundo de primaria, pues ahí te van a enseñar otras cosas. Pero los que se quedan en primero, que podríamos decir es la tercera dimensión, por así decirlo, pues van a seguir con otro ciclo, digamos, evolutivo dentro de la 3D, ¿no? Digamos, a nivel civilización, porque no estamos hablando de individualidad o de individuos, sino a nivel civilización, ¿no? Eh, entonces, el apocalipsis no es el fin del mundo, de hecho, se significa revelación. Entonces, ese libro vino, digamos, a despertar a aquellos que están, digamos, aptos para entender los mensajes que ahí viene. Entonces, cuando le daban definiciones hace 50 años, hace 100 años al Apocalipsis, no le entendían nada. Decían, no, pues quién sabe qué dice, que la bestia, que los sellos, que el cordero, que etcétera, no se le entendía. Y ya la gente que está ya, digamos, más despierta, ya puede leer algún pasaje de ese libro y ya le entiende, ya lo acopla, porque mucho que viene ahí es estelar, viene representado con el dragón y todo esto, pues son seres estelares, ¿no? Muchos creían que pues nada más era como pues alegorías o algo así. No, realmente bien específico de lo que está ocurriendo y de que ya lo estamos viviendo. Entonces es más que nada una revelación para que nosotros nos despertemos y nos preparemos para los eventos que están por venir, ¿no? Que tienen un fin de ciclo como humanidad, ¿no? Y es a lo que venimos muchos, eh, digamos, en estos últimos años que denominamos semillas estelares, ¿no? Que es a preparar a varios y a reencontrar a digamos, a sus jerarquías, ¿no? Y que cada quien se tenga que ir con quien pertenece. Eh, pero bueno, pues ese es como lo básico, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta. Muy bien, en ese sentido, contemplar al apocalipsis como una revelación y luego entonces insertarlo en los sucesos que van aconteciendo, nos permite llegar a este punto que bien mencionas sobre las semillas estelares. Y la siguiente pregunta que entonces puedo vincular aquí es, o sea, las semillas estelares son estos famosos 144.000 de los que se habla, o no hay relación alguna, la relación sí es muy cercana. ¿Qué pasa con ese número en específico, Jorge? Sí, los 144.000 son, digamos, eh, los múltiplos de 12, ¿no? Siempre vamos a hablar en términos del número 12, porque el número 12 es la base con la que está escrita, digamos, el universo, porque hay 12 universos, ¿sale? Entonces todo tiene, digamos, una fractal de 12. Eh, no es que nada más signifique algo en específico, significan varias cosas, ¿no? Entonces, vamos a entender que, por ejemplo, hubo 12 apóstoles, ¿no? Los 12 apóstoles eran 12 entidades, personas encarnadas, que representaban a las 12, digamos, federaciones, no diríamos federaciones, más bien grupos que se están reconciliando aquí en la Tierra, ¿vale? Son 12 tribus, 12, eh, 12, digamos, grupos estelares que tuvieron sus diferencias en muchas guerras estelares y vienen aquí a este planeta cuarentena a, digamos, a limar asperezas. Entonces, esos 12 apóstoles, pues digamos, no se llevaban muy bien entre ellos, porque venían pues tenían muchas diferencias entre ellos, ¿no? No era que todo era miel sobre hojuelas cuando estaban, digamos, peregrinando, eh, sino que el mismo Jesús los hizo entender, ¿no? Los hizo limar asperezas y al final, digamos, del peregrinaje y de su vida pública, pudo hacerlos entender a lo que venían, ¿no? A acoplar conciencia. Entonces, cada uno de ellos, de los apóstoles, en su campo áurico, acopló
12, otros 12 entidades que podían haber, digamos, fundido su conciencia en un cierto porcentaje. Para eso hay que entender que cuando uno encarna, tú en tu campo áurico puedes acoplar otras entidades. Si tú vibras alto, puedes canalizar, ese es el famoso canalizar, ¿no? Acoplar otras entidades que se meten a tu campo áurico, ya sea tú conscientemente y tú les das permiso, y digamos, ellos experiencian la vida no totalmente encarnada, pero con un grado de, digamos, ya de encarnación, ¿vale? Entonces, digamos que yo permito que un, no sé, un maestro venga y, digamos, lo canalizo, ¿no? Puede ser por un tiempo, puede ser por una vida, por un ratito. Entonces, ocurre lo mismo a niveles de frecuencias bajas, de frecuencias umbralinas, que es el famoso, la posesión, ¿no? La posesión demoníaca o todo esto del exorcismo. Es lo mismo, pero digamos a la inversa, ¿no? En algo bajo. Pero si tú traes una frecuencia muy alta, puedes hacerlo de manera, pues, consciente o medio consciente. Entonces, de repente te llegan ideas que no son tuyas, pero las vas acoplando y vas co-creando. Tu vida se enriquece porque estás aprendiendo de otros maestros y ellos también están aprendiendo contigo y de ti, porque tú eres el que vino a encarnar. Entonces, a los apóstoles tenían otras 12 frecuencias, 12 conciencias cada uno para poder entender mejor el camino de, digamos, pues, de la verdad que vino a enseñarnos el Maestro Jesús. Entonces, esos 12 por 12, que dan los 144, son como se van fractalizando, se van multiplicando. Son semillas estelares, digamos, sí, son comandantes, por así decirlo, que se les designó la tarea de venir pues, ¿cómo te diré? A dar conciencia, a que se unificara el planeta y a, a recuperar mucho de las conciencias perdidas que ya estaban en ese tiempo, ¿no? Entonces Jesús vino a iniciar lo que nosotros denominamos la operación rescate, ¿no? El rescate de las conciencias de planetarias para llevarlos, pues digamos, al paja y trigo, ¿no? Los que tú te mereces ir para acá, tú para acá y tú para acá, dependiendo la frecuencia. Entonces, el que él haya venido justamente en el año, digamos, hace 2000 años o cero, por así decirlo, es porque era el inicio de esa separación de paja y trigo y de ir reencontrando a la jerarquía y las semillas estelares perdidas para poder recuperar sus conciencias y bueno, pues es lo que se trata, ¿no? Se trató, fue muy difícil, no se logró tal cual se esperaba, pero un porcentaje sí se va a salvar de la manera que se había planeado, ¿vale? Entonces, pues sí son semillas estelares, podríamos decirle así, que vinieron a aprender, a co-crear y a salvar, ¿no? A muchas cosas, ¿no? Eso yo creo que sería la respuesta. Interesante. Está muy curioso que, y sobre todo porque digo, alguna vez lo escuché, no entendí el fundamento, ahorita lo estás planteando, y me parece que esto podría traer también como una situación de pensamiento hasta cierto punto terrenal, hasta cierto punto vinculado hasta, podría ser el ego, ¿no? ¿Quién podría ostentarse en la vida cotidiana como ser parte de uno de los 144,000, ¿no? Yo creo que nadie va por la vida diciendo yo soy, al menos desde este sentido, desde esta referencia inicial bíblica. Pero ¿qué pasaría entonces con las otras personas? O sea, somos 7 billones o un poquito más de personas. 144,000 creo que representa un porcentaje muy bajo. Si las semillas estelares tienen entonces una misión aquí que está vinculada a crear conciencia y a otro tipo de actividades establecidas por su jerarquía de manera consciente o inconsciente, ¿qué pasa entonces con las demás personas? ¿Qué pasa con aquellos que entonces les resuena el mensaje o buscan o saben que su sentido, su existencia no está necesariamente vinculada a este planeta, ¿no? Sino que tienen una noción muy amplia de la familia estelar.
¿Qué sucede en ese caso, Jorge? ¿Podrían ser más de ese número, digo, yéndonos más hacia ese sentido estelar? ¿O qué pasa con aquellos? ¿No? No sé si solamente sea como también simbólicamente un porcentaje, eh, 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 haciendo referencia a que son pocos en términos de la humanidad quienes se salvan, o si meramente es un número fijo y todos aquellos que no están integrados, pues son parte de algo más. O incluso digo, ahorita me llega, ¿no? Que muy probablemente aquellas otras seres que quedaron como enclaustrados. ¿Por qué vinieron, como lo decías en el episodio anterior, ¿no? Tal vez a conseguir agua y se quedaron atrapados, pues no necesariamente suman a los 144, pero son parte de esta línea o de este linaje que eventualmente, pues, se va a ir, aunque no entre necesariamente en ese número, Jorge. Ok, vamos a entender que tenemos a varios tipos de personas encarnadas aquí, ¿no? Más o menos son 80% de los encarnados aquí ahorita en la superficie de la Tierra, la biosfera, más o menos el 80% son personas que venían digamos, a curarse, ¿no? Como si fuera digamos, un hospital psiquiátrico, venían a curarse de otras situaciones estelares. Por eso se hizo un planeta en cuarentena. Más o menos hay cerca de 40 planetas en cuarentena en el brazo de Orión, o bueno, aquí en donde estamos nosotros. Y a nivel galáctico, probablemente haya más de 300 planetas en cuarentena, si no es que más. Eh, entonces, estos planetas en cuarentena, digamos que la misma federación, las federaciones, pues son varias federaciones, ¿no? Pero vamos a decirle así en singular, federación. La federación fue creada para poner un orden después de la Guerra de Orión, que hubiera, digamos, un orden cósmico, que no se, digamos que los que evolucionaran mucho tecnológicamente se alinearan a no hacer lo que quisieran, ¿no? Pues si no, todos serían conquistadores y otra vez se volvería a hacer la Guerra de Orión. Entonces, se establecieron, digamos, parámetros, digamos, para que se alineen, ¿no? Entonces dijeron, bueno, entonces a todos los que sobraron de las guerras de Orión, ¿qué les vamos a hacer, no? Había muchos clones, porque se usaban muchos clones para la guerra, así como las películas de Star Wars. Entonces, los tenían todos criogenizados, ¿no? No sabían qué hacer con ellos y no los querían matar, ¿no? Nos decían, no, pues no, ¿cómo los vas a exterminar? Y dice, bueno, entonces vamos a meterlos en planetas en cuarentena con una holografía Matrix, donde, digamos, tengamos el control sobre ellos también, porque también si los metes en un planeta de nada más así, puede resultar algo malo, porque estás hablando de gente muy perturbada por la guerra. Entonces no nada más metieron a soldados de guerra, sino también metieron a gente que sufrió digamos, pues, la destrucción de sus planetas natales, ¿no? Y que ya no tenían dónde encarnar, y que por ahí las tenían, digamos, sus almas estaban por ahí, digamos, guardadas por, pues por tecnología cósmica sideral y tenían que volverlas a poner a encarnar para que sigan digamos, su línea evolutiva, ¿no? Si no, pues qué sentido tendría, ¿no? Si se supone que la primera directriz de Dios sería evolucionar y de co-crear, ¿no? Entonces, tenían que seguir esa directriz. Entonces tenemos a otros ahí, tenemos también a los que dirigían la Guerra de Orión, los mandatarios, los políticos, ¿no? Que no eran tantos soldados, sino que se involucraron en la política y que la política fue la que derivó la Guerra de Orión. Entonces también los metieron a los planetas en cuarentena para aislarlos, digamos, de otras seres o civilizaciones que estaban ya en otra frecuencia más armónica, ¿no? Entonces el planeta en cuarentena se cierra para que nuestra psique no viaje por el sideral y llegue a contaminar a seres que están, digamos, más limpios. Entonces, por eso es un planeta en cuarentena, porque si no, tú estarías contaminando a tus hermanos de Alpha Centauri, a tus hermanos de Barnard, los más cercanos, ¿no?
o del mismo sistema solar, ¿no? Que hay varios planetas habitados. Entonces, esa es la razón por la que se diseñó el planeta en cuarentena. Entonces, eh, 80% son ellos. El 20% restante son semillas estelares que, o bien, estaban, como dices, tomando agua aquí o recolectando plantas y ¡pum! Se cerró. Esos son muy pocos. Los que otros eran los que decidieron venir a rescatar a otros, ¿no? Que también se los quedaban aquí, porque cuando sucedió eso, sí mandaron varias naves para ver qué estaba sucediendo, pero lo que hacían los draconianos es que destruían las naves, el campo gravitacional de la Tierra absorbía esas almas y, digamos, las sometía al ciclo encarnacional. Entonces no regresaba ninguna nave y no se podía transmitir hacia afuera, ¿vale? No es tan fácil como que mandar un telegrama ya, ¿no? Existe la atemporalidad afuera de nuestra nube de Oort, entonces es difícil manejar esto de que se mande una señal. Entonces, esas son otro tipo de semillas estelares. Y luego resulta estas semillas estelares que vinieron a ayudar, ¿no? Porque ya se sabía de la situación después, se supo de la situación. Entonces, la federación dijo, bueno, vamos a armar un equipo de rescatadores que vaya, porque ahí no se puede rescatar físicamente, sino que hay que meterse a encarnar para rescatar. Entonces, ¿quién es voluntario? Y varios alzaron la mano y dijeron, vamos a entrarle. Lo que ocurrió es que ellos nunca esperaban que el planeta estuviera tan polarizado. Entonces, muchos de ellos, la mayoría, se perdió. Se perdió en el ciclo encarnacional y se hicieron igual de negativos que muchos de los que ya estaban aquí. Entonces, se manda al final de, digamos, ya de este ciclo, que son estos años, se manda a las últimas oleadas, ¿no? De semillas estelares que ya no nada más eran gente voluntaria, sino ya eran comandantes. Digamos, estamos hablando ya de un nivel militar que ya tenía más experiencia en entrar en mundos y de soportar la dualidad, ¿no? Entonces, se llegan los primeros niños índigo, que son ellos digamos, la punta de la flecha, ¿no? A preparar el camino para otros que iban a seguir viniendo. El problema es que ya se esperaba la llegada de ellos y fue cuando empezaron a meter un montón de porquerías en la alimentación, y las drogas y la educación nefasta que se da cada vez peor, eh, y un montón de otras situaciones para que todas esas semillas estelares también se perdieran en sus misiones y no supieran qué hacer. Entonces los niños luego que venían, los Cristal, los Arcoíris, los Esmeralda, todos estos niños sí tienen que seguir llegando, muchos están llegando, pero no en el porcentaje que se esperaba, ¿no? Porque por eso ocurre mucho esto de la muerte de cuna o muchos abortos espontáneos, porque la semilla estelar viene y se da cuenta, acopla, digamos, en su campo, en el campo áurico de su madre, visualiza la situación y ve la cantidad de dualidad y de mentiras y de engaños con la que se rige este planeta, que deciden ya no estar. Entonces mejor se van antes de seguirle, ¿no? Entonces es muy difícil que una persona que venga con misión le entre y que la haga bien, ¿no? Entonces, obviamente eso tiene sus beneficios muy grandes. Cuando tú sales de esto, pues te recompensan tremendamente allá a nivel estelar. Por lo menos te dan un planeta, ¿no? Tuyo, ya tuyo, para que tú co-crees ahí, tú te hagas digamos, un mini dios, ¿no? Te pueden dar un sistema entero o más, ¿no? No hablemos ya de los admirantes y generales que se mueven en todas las flotas interestelares. Esa es la mayor recompensa que te pueden dar, ¿no? Que te den una parte de la co-creación del universo ya, que tú seas como, digamos, un dios creador, ¿no? Eso te lo pueden dar, ¿no? Es una de las recompensas si sales bien librado de una prueba tan fuerte como es el planeta Tierra, ¿no? Porque muchos pensamos que no, pues somos primitivos y apenas vamos a salir para ver qué hay afuera. El universo ya es tecnológico desde hace millones de años, eso ya es comprobado. Por ejemplo, nuestro sistema solar está rodeado por algo que se llama nube de Oort. Esa nube de Oort es gigantesca, creo que para la circunferencia es de, si no mal me acuerdo, es como de 4 años luz, ¿no? Las puras circunferencias. Entonces,
Esa nube de Oort es el remanente que dejó la guerra de Orión. Son 23, 24 planetas que estallaron en la guerra. Ahí están, son, digamos, están llenos de planetas, pero también está lleno de naves. Hubo muchas naves del tamaño de planetas que pues, estallaron en la guerra. Entonces, la comprobación de esto es que han caído muchos meteoritos a la Tierra y les han hecho estudios, ¿no? De los minerales o los metales que trae. Y hay muchos meteoritos que caen con metales de aleación que solamente se puede conseguir de manera artificial, ¿no? Que una inteligencia los haga así. Nunca se van a encontrar, digamos, de manera natural. Entonces, eso es una comprobación de que, digamos, en todo el espacio exterior está lleno todavía de estos remanentes de la guerra de Orión, ¿no? Está todavía muy presente, ¿vale? Entonces, ponemos, para darle finalización a tu pregunta, es 80% de las personas, digamos, normales, cotidianas, ¿no? Que están muy perturbadas en alma, ¿no? Y 20% de semilla estelar. Ahora, el rescatable que asciendan y que no se vayan o al umbral o a otro planeta más, digamos, primitivo que se van a ascensionar, ¿no? Entonces, más o menos de las personas normales, o del 80%, más o menos es del 1 al 2% rescatables. O sea, de ese 80% es 1% o 2 rescatables. Yo creo que llegan a 1 punto y cacho, no llega al 2. De personas que sí, digamos, sí usaron esta escuela de regeneración psiquiátrica, bien, ¿no? O sea, salieron por sus propios medios. Y de las semillas estelares, del otro 20% del total de la población, más o menos es rescatable un 6 a 7%, 6 y algo, 7%. Eso es, digamos, pospandemia, ¿no? 6% pospandemia, porque mucha gente bajó frecuencia y se volvió a perder. Entonces, en total tenemos que es un 6 más un 2, entre 7 y 8% rescatable de la humanidad hasta ahorita. Pero pues se tiene planeado muchas cosas más, digamos, los oscuros tienen todavía muchas cartas bajo la manga y bueno, están planeando bajar todavía ese número más, ¿no? Esperemos que no suceda así, pero ya ellos ya lo están planeando, ya lo tienen. Nada más están esperando el momento exacto, ¿no? Pero bueno, espero que haya quedado respondido. Claro que sí, muchísimas gracias por la respuesta. Creo que en la pregunta anterior, cuando hablabas del número 12, me llegó, me acuerdo de una referencia, incluso se presenta o nos lo muestran a través de los medios. No recuerdo que en Dragon Ball había 12 universos y los ponían a competir. Creo que 7 los ponían a competir y 5 de ellos decían, bueno, ellos son fuertísimos, ellos no compiten, ¿no? Pero sí, hacían una referencia bien interesante al número 12. Siguiendo sobre la línea de Apocalipsis, entonces, Jorge, ¿qué pasó en el 2012? Recuerdo que no solamente fue como el mundo esperando pues esta profecía, mucha gente, eh, recuerdo claramente que estaban como con sus relojes celulares, ¿no? Y de verdad hasta creo que ya como que había una noción por ahí de los memes, ¿no? Entonces, pues cuando no sucedió nada, pues se difundió de la manera chusca y pues simplemente pasó como algún cuento más o alguna situación más. Por ahí incluso hay gente de pronto en redes que dice, ¿no? Ya sobrevivía a tantos terremotos, sobrevivía al 2012, sobrevivía al 2000 también, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió ahí? Digo, más allá de que sea algo anecdótico, ¿qué fue lo que aconteció? En realidad, sí hubo un 2012. Sí, aconteció algo tal vez a nivel energético que no pudimos haber percibido todos, o qué podrías dar desde tu experiencia en ese sentido. Y bueno, también remitirnos a otros años como lo es el año 2000, que era este cambio de siglo. Ujú. Y que bueno, pues creo que también por ahí conozco a bastantes personas, ¿no? Que dicen, bueno, yo desde que nací casi casi estoy esperando el fin del mundo y no llega, ¿no? Y creo que hace algunas semanas por ahí alguien había dicho, ¿no? Que cierta fecha de marzo
y va a haber un contacto y vaya, ahorita se va difundiendo más como una bola de nieve, pero particularmente yo creo que sigue en la memoria colectiva de la gente. 2012, Jorge, ¿qué nos puedes comentar? Ok. Primero, lo de los universos estuvo interesante. Dices que son 7 que peleaban, ¿no? Y 5 que no. Eh, Resulta que sí hay 7 físicos, donde hay fisicalidad como aquí, pero los otros 5 son de pura energía oscura, no hay átomos. ¿Vale? Entonces, en esos universos, la dualidad llega a menos de a 1 o 2%, más o menos. En esos universos, no tengo los nombres, se me olvidan, pero por ejemplo, en este que estamos, que es más o menos el quinto, no me acuerdo cuál es, pero pongámosle el quinto, que es Orbotón, ¿sale? En Orbotón depende el sector del subuniverso, por ejemplo, en Evadón, que es el subuniverso, que donde estamos, aquí la dualidad se esperaba que llegara al 60% por mucho, y llegó al 85 a 90% de dualidad, ¿no? Entonces, prácticamente nosotros estamos quizás en el universo más dual de todos los que existen. La dualidad no es algo como que exista demasiado, ¿no? Pues se salió de control, ¿vale? Eso es como dato, nada más. Me interesó mucho eso del número 12, ¿no? Y de que son 7 y 5, ¿no? Y ya está en proceso de crear otro. Está en proceso de una creación nueva, de un universo nuevo, digamos, de lo mejor de los 7 universos, se va para allá. Y la base sería ahora 13, ¿no? Entraríamos en una frecuencia de base 13 a nivel macrocosmos, a nivel fuente que todo lo es, ¿vale? Entonces eso va a afectar a todos los universos parejo. Pero bueno, eso ya es muy elevado. Vámonos a lo que es la pregunta del 2012 y de los otros años, ¿no? Ya se esperaba bueno, muchos canalizadores, profetas de los noventas, de ochentas y noventas, ya esperaban un cambio fuerte, pero no sucedió, ¿no? Y muchos de ellos ya hasta se deprimieron, muchos hasta se suicidaron porque decían es que no, es que se supone que pues ya debió haber pasado. Entonces creían que estaban locos, ¿no? Porque ellos tenían visiones y nunca pasaba. Entonces lo peor que puede hacer, digamos, un vidente o un profeta es dar fechas. Porque hay que entender que la Matrix no funciona linealmente. De hecho, ni afuera del universo, o sea, todo afuera del universo es otra Matrix. Entonces, el tiempo es relativo, pero a niveles tremendos. Entonces, debió haber acabado, digamos, el mundo como lo conocemos con un evento magno por ahí del 2000, ¿no? Más o menos 2000, pero metieron lo que es una boya de tiempo para darnos más chances, según, para despertar, porque todavía no habíamos despertado mucho, ¿no? Y luego en el 2012, lo mismo, volvieron a meter otra boya de tiempo. No sé cada cuántos años las han metido, pero a nosotros nos hacen, digamos, el tiempo los tiran, lo hacen como un chicle. Entonces, por eso ahora el tiempo no es como antes. Si tú te acuerdas tú de niño, puedes hacer 1000 cosas en un día y te rendía un montón. Y yo creo que la gente adulta también lo puede percibir, la gente que estaba ya adulta en los ochentas o noventas, ¿no? Y ahora tú haces algo y de repente ya dices, ¿cómo? Ya ha pasado rapidísimo el tiempo, ¿no? O al contrario, sientes que duró mucho, o que te metieron por ahí una hora extra y dices, "Oh, ¿cómo? Yo pensé que era más tarde y no. No, ambos, o sea, va en los dos sentidos. Entonces, el tiempo está totalmente manipulado para, digamos, que despierten más personas, pero resultó que en estos últimos años de pandemia y todo esto de guerra y de rumores de guerra, pues la gente pues no es que haya ampliado su conciencia, al contrario, bajó. El nivel de rescatables que mencionábamos hace rato ha bajado cada vez más. Eh, lo único que ha hecho estos años es que las personas que ya estaban despiertas despertaran más. Eso es lo único. Pero en general, la gente que todavía estaba por ahí, pues flaqueando en sus creencias, en su conciencia, pues totalmente quedó mal, ¿no? Muchos se han suicidado, eh, les ha ido realmente no bien. Entonces,
Eh, Puede ser que sí estemos ya viviendo otra realidad, ¿no? Y que todo esto ya debe haber acabado, pero tarde o temprano llega, ¿no? Se supone que todos los ciclos se acaban, ¿no? No es de que lo alargues hasta el infinito, ¿no? No existe eso de la vida eterna como tal, lo entendemos como físicamente, ¿no? Siempre hay un cambio de realidad y pues, de energía. Entonces, pues esperan todavía muchos años. O sea, hay otras fechas que creo que no podríamos mencionar porque lo mismo nos vamos a quemar, ¿no? Pero ya las hemos discutido en privado, otras fechas, ¿no? De llegadas de algunos eventos. Pero, por ejemplo, hoy me enteré que, bueno, ya sacaron hace unos días que un meteorito venía a la Tierra. Bueno, varios han venido, ¿no? Y cada rato, cada mes te dicen que viene uno nuevo. Y los meteoritos ya están muy cerca. Ya, antes decían que a tanta distancia como de aquí a la Luna 5 veces, ¿no? Y no, ahorita ya están todos entre la Luna y la Tierra. Cada vez hay más. Porque estamos entrando en una zona de meteoritos debido al paso de otro sistema que se está entrelazando con nosotros. O sea, están chocando dos sistemas estelares. Entonces, pues el otro trae meteoritos, trae planetas, trae otras cosas, ¿no? Eh, me enteré de que un meteorito que venía fue desviado. Y eso está documentado, búsquenlo. O sea, eso es científico. Los astrónomos se sacaron mucho de onda, porque dicen, nunca había ocurrido que un asteroide de repente venga y al día siguiente cambie su curso totalmente. Entonces, lo más probable es que alguien lo desvió, ¿no? Alguien con alguna tecnología lo desvió, porque ese sí venía para, para estas fechas o algo así de junio, no me acuerdo si, pero ya eran estos meses y venía directo, ¿vale? Entonces alguien lo desvió por ahí. Lo mismo pasó con el meteorito este que cayó en Rusia, por ahí del 2013 no me acuerdo, eh, que cayó por allá en la zona de Rusia, que hay muchos videos donde se ve que viene el bólido, pero fuertísimo y un rayo le entra desde arriba. O sea, es claritito eso. Yo lo vi en esos años, todavía lo vi, lo alcancé a ver en YouTube. Y venía un rayo, le entra al meteorito y lo despedaza. Y todavía que se ve como que ese rayo pasa de largo, como que lo quiebra y se sigue. Y esos pedazos caen ya en muchos lados, ¿no? Y no cayó de tajo. Porque muchos dicen, no, es que se desintegró en la atmósfera. No, se ven los videos que un rayo lo parte y por eso hizo menos daño. Entonces, hay varios otros que están documentados que no han querido caer porque los desvían. Entonces, alguien nos está dando tiempo extra, ¿vale? Y bueno, esperemos que este tiempo extra pues lo usemos pues para la conciencia, ¿no? Porque es lo que hace falta en este mundo, ¿no? Pues a ver qué nos deparan los siguientes años. Yo creo que todavía nos quedan algunos. Sin embargo, la élite y los Illuminati y todos estos canijos ya tienen muchos planes encima. Entonces son años un poco duros, ¿no? Porque no la vamos a tener fácil con ellos. Y también están los cambios planetarios, los naturales, ¿no? La activación de volcanes, terremotos, tsunamis, tornados, todos los elementales están ya tan trastornados que se van a activar y van a ir contra las personas más inconscientes, no los van a tomar en cuenta. Entonces yo siempre les digo, ustedes tienen que hacer la comunión con los elementales. Cuando ustedes están en comunión con los elementales, pasa el tornado, se lleva todo menos tu casa. O pasa el incendio, quema todo hasta el piso, menos tu casa. O un terremoto, lo mismo. Tiembla en todos lados, menos en tu casa. ¿Sale? Y eso es algo que yo he vivido y que varios han vivido y es como un milagro, pero pasa. O sea, me consta a mí que sí pasa. ¿Sale? Entonces, cuando ustedes ya están en comunión con un elemental, donde ellos te reconozcan como su semejante, entonces ahí es cuando tú tienes esta capacidad de darle vuelta a los eventos catastróficos, ¿no? Sean los que sean. Pueden ser hechos por el hombre o los naturales. Que los naturales viene por fin de ciclo planetario, ¿no? Eso lo vamos a abordar, yo creo que específicamente en algún otro podcast, pero la Tierra lo que va a hacer es, va a cambiar, la Tierra y todos los planetas del sistema solar
van a cambiar en frecuencia, ¿no? Va a cambiar el giro del planeta, va a cambiar el eje, los continentes cambian, ¿no? Entonces va a ser totalmente terraformado de una manera total, para que pueda, digamos, volver a venir una nueva civilización que le llaman la humanidad dorada, ¿no? Muchos ya le hablan así, o la nueva humanidad, el sexto sol, varias culturas ya lo mencionan, ¿vale? Entonces, para eso se está preparando la Tierra en un futuro. Todavía no ocurre, faltan todavía mucho tiempo para eso, ¿vale? Entonces, te paso el micrófono. Muchas gracias. Tiene sentido, por supuesto, el hecho de no vincularnos específicamente a algún día, alguna fecha, porque si, como lo mencionas, esta boya va alterando el tiempo, lo va modificando, pues evidentemente también la respuesta que puede tener la Matrix con esa variable, pues simplemente es como se va a acoplar a algo diferente, totalmente a lo que podríamos también como tener como algo ya en específico, y bueno, viene luego toda una situación que puede incluso caer en una noción de engaño, de desprestigio o de desvalorización, ¿no? Siguiendo sobre esa línea, ¿qué pasa? Y vinculándolo, dándole un seguimiento hacia la parte del fin de los ciclos evolutivos, digo esto de Apocalipsis que mencionas como revelación, ¿qué pasa con la bestia? ¿Qué pasa con este famoso 666? Sí va a estar presente en el Apocalipsis y lo acompañarán también los cuatro jinetes. Lo podemos mencionar, a lo mejor, y me viene así como de la parte relacionada a la Biblia, son entidades, son algunos seres, o pudiéramos mencionarlo dentro de esta línea como Lucifer, Baphomet, Belcebú. ¿Están ellos presentes si les pudiéramos dar un nombre? ¿Son totalmente ajenos? ¿No tienen nombre? ¿Se presentan más como a lo mejor un- algún movimiento realizado por los gobiernos secretos? ¿Cuál es esta vinculación? ¿Son ellos acaso también la bestia? ¿Los cuatro jinetes traen este número? ¿Qué pasa particularmente con eso, Jorge? Ok, vamos a empezar con los cuatro jinetes. Los cuatro jinetes no es, o sea, vamos a entender que la Biblia en su, digamos, apartado de Apocalipsis es revelación. No, no, muchos dicen que Apocalipsis es fin del mundo, y no, significa revelación. Entonces, la revelación es que los cuatro jinetes del Apocalipsis fueron cuatro medios de control que la humanidad siempre ha tenido y tiene, que es, bueno, fue o es, porque ahora tenemos más medios de control, pero en esos tiempos más, digamos, más sencillos, se controlaba a la gente por la enfermedad, ¿no? Por la guerra, por el dinero, ¿vale? Y por ahí se me va otro. Eran cuatro. Eh, entonces, cada uno corresponde a todos esos medios de control que hubo, ¿no? Y que todavía hay, porque ahora tenemos más medios de control, que ya los hemos hablado en otro podcast, ¿no? Eh, los medios de comunicación, la educación, ¿no? La religión, las nuevas religiones, la New Age, ¿no? Todo esto que también viene como un nuevo control mundial, nuevo orden mundial, ¿no? Eh, Eso es más que nada, no es de que vayan a llegar como pestes, la peste ya está, ¿no? La guerra ya está, siempre ha estado, ¿no? La medicina que está toda amañada controla todo y en vez de curar enferma más. Eh, la comida está toda contaminada, eh, y el dinero siempre es escaso, ¿no? O sea, nunca va a haber un momento en que haya mucho dinero, ¿no? Porque está hecho para mantener controlada a la humanidad. Entonces, esos son los jinetes, ¿no? El darnos cuenta de que hemos vivido engañados eh, siempre. Y entonces es despertar de ese engaño. Luego pasamos a lo que es estos demonios, ¿no? El Belcebú, el Asmodeus y Satanás y todo esto, ¿no? Ellos
Ellos eran, digamos, fueron extraterrestres. O sea, fueron comandantes extraterrestres de sus jerarquías, ¿no? A todos ellos se les denominó rebeldes por la Federación porque ellos eligieron ir por otro camino, ¿vale? No digamos malo, porque a nivel estelar no es que haya bueno ni malo, sino es diferente, ¿no? Entonces ellos, no es que estén aquí, ellos tienen varias copias, ¿no? Satanás tiene, me parece, unas más de 300 clones. Ellos mismos se clonan y están en varios lados al mismo tiempo. Pero hay uno en la Tierra, me parece, sí, hubo uno o hay uno, un Satanás. Hay varios clonados, pero no es de que estén ellos haciendo todo esto de ¿cómo te diré? De ellos haciendo el plan malévolo, ¿no? Muchas entidades negativas o muchos hologramas del umbral usan esos nombres porque tienen mucho poder, mucha fuerza por el colectivo que nosotros ya creemos. O sea, si tú le dices a alguien Satanás, pues te llega, te cala, porque tú ya traes una ancestralidad con ese nombre. Entonces, por eso usan esos nombres, pero en realidad a veces no son ellos. Son entidades, pues quién sabe quiénes sean, otras, ¿no? Extraterrestres por lo general o desencarnados, ¿no? O los demonios que son o extraterrestres o inteligencia artificial umbralina, una de dos, ¿no? No existe algo así como que un demonio que sea alguien bien perverso y que se hizo un monstruo. Todo tiene un origen, digamos, estelar, científico, ¿sale? Eh, entonces, bueno, eran esas dos preguntas y la tercera no la recuerdo. ¿Cuál era? Sí, la tercera se vinculaba directamente al número, al 666, que sí, o sea, sí, sí creo que recuerdo por ahí que era una marca, ¿no? Y también hay algunas bebidas por ahí famosonas que lo van como ejemplificando, ¿no? Incluso el mismo nombre, ¿no? El monstruoso energético, ¿no? Ok, sí, el 666 es interesante. Eh, si te das cuenta, los Illuminati usan el triángulo, ¿no? Y el triángulo corresponde a la suma del 666, del 60 más 60 más 60 en sus ángulos internos, ¿vale? Entonces, por ahí también alguna vez creo que Tesla, ¿no? Dijo, si tú encuentras eh, el poder del número 3, 6 y 9, algo así, ¿no? Tú ya tienes resuelta la vida, por así decirlo. Entonces, hay mucho, digamos, pues podríamos decir conocimiento oculto en los números, en la numerología y en la geometría sagrada. Entonces, los Illuminati usan esa pirámide, ¿no? Ese ojo que todo lo ve, ¿no? Este, pero no significa que ellos lo inventaran, ¿no? Porque de hecho la iglesia lo usa, ¿no? Como el ojo de la providencia, ¿no? Entonces, el ojo de la providencia es la Trinidad, ¿no? Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Pero que en realidad yo lo vería así como, digamos, la fuente que todo lo es el Padre, ¿no? La fuente que todo lo es. El Espíritu Santo es la parte femenina de la creación, lo que podríamos denominar la malla elemental de la creación, ¿vale? Que es lo femenino, ¿no? Y el Hijo, que somos todos los demás, la creación, ¿no? Nosotros somos el Hijo, ¿no? Todos los seres que viven y que tienen conciencia fractalizada de la fuente es el Hijo, ¿vale? Entonces, digamos que hay que irlo entendiendo de otra manera, quitarnos un poco el dogma. Eh, entonces, los números, digamos, ese número se ha, digamos, usado para a conveniencia de cada quien. No significa que ese número sea negativo, contrario, trae mucho poder, por lo que acabamos de mencionar, ¿no? De la triangulación y todo esto. La bestia en el Apocalipsis, yo lo denomino como el sistema bajo el yugo en el que estamos, ¿no? Muchos les dicen Illuminati, ¿no? Otros les dicen gobierno secreto, otros Matrix, ¿no? Otros, pues no sé, los controladores, los arcontes, lo que quieras, pero es todo junto. O sea, todos los que mencioné es parte de un sistema hecho para que tú no puedas despertar, ¿no? La misma Matrix te tiene ya programado
para que no sucedan las cosas. Y la otra vez estaba yo escuchando a una persona que dijo, ay, no sé cómo es que me rinde el dinero, o no sé cómo le hago para salir adelante si yo siempre siento que no voy a salir bien librada el mes, ¿no? Pero siempre hay dinero, o sea, ¿cómo no me ha pasado nada? ¿O cómo no me he quedado sin ceros? ¿O cómo no tengo un día que comer? Algo, porque ya estás programado por la Matrix para siempre estar en esa frecuencia, ¿no? No te va a llegar nunca más dinero, pero tampoco te vas a quedar sin comer. Entonces uno está siempre en esa, digamos, modalidad Matrix. Por ejemplo, hoy dices, no, hoy voy a empezar mi nuevo proyecto, hoy voy a emprender, voy a ir a hacer esto y esto y esto y el otro. Y resulta que no lo haces. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero la Matrix te distrajo, te hizo que te hablara alguien, que te fueras por otro lado, etcétera, ¿no? Entonces, es muy difícil salir de esas programaciones. Entonces, si esas programaciones las están, le están moviendo por ahí las perillas, por así decirlo, los botones, para que nosotros no despertemos, pues es alguien más afuera de este planeta, ¿no? Alguien que no podemos comprender, ¿no? Entonces, todo esto de sistema podemos denominarlo la bestia, ¿no? La bestia es todo ese sistema sojuzgador que nos impide despertar. Entonces, es difícil a lo mejor entenderlo. Eh, yo pienso que a lo mejor es mucha información, pero conforme ustedes van estudiando y se van dando cuenta de que realmente existe todo esto, pues es la manera, digamos, también de despertar conciencia, ¿no? No nada más. Mucha gente cree que la conspiración es así como, me encanta saber sobre conspiración, y ahí se quedan. O el fenómeno ovni, van y quieren siempre tomar una foto o algo así, ¿no? Son ufólogos, pero realmente el fenómeno ovni no va por la ufología, va por la conciencia o digamos, conectarnos con los hermanos estelares, con nuestras jerarquías estelares, la conciencia estelar, ¿no? Entonces, no hay que verlo de tan material, más bien hay que verlo de manera ya más consciente. Entonces, pueden ustedes leer todo el Apocalipsis y quizás ya le den un entendimiento diferente a como lo habrían hecho antes. ¿Vale? Excelente. Muchas gracias por ampliar la respuesta y por supuesto los criterios, ¿no? La intención y recordar que el momento en el que nos encontramos elaborando el podcast de Conciencia Estelar es llevarlo a ese punto. Sí, como lo platicaba en episodios anteriores, encontrar la base, encontrar el fundamento, pero a partir de ahí irlo escalando y aunque la información pudiera a lo mejor ser en algún momento muchísima, siempre el estudio, el desarrollo, el proceso y la integración de la información nos va llevando por escalones. Podría ser la misma información en diferentes momentos, diferentes tiempos, épocas, y al final del día nos va dando justamente este entendimiento amplio, ¿no? Creo que desde ahí podría entenderse también esta noción de lo espiritual. Comenzamos en un punto cero, damos la vuelta 360 grados, y aunque son 360 grados, pues vamos a ponerle un tiempo, en un año, ¿no? Hace un año era cero, ¿no? Nos encontramos en ese mismo comienzo, pero con 360 posibilidades, hablando en grados, ¿no? O 365 hablando en días, ¿no? Y se va moviendo como una espiral que se vincula a esta noción espiritual, ¿no? Toda la información va sumando y aunque lleguemos a ese mismo punto, siempre irá fincándose de una manera más amplia y más entendible, más hacia esta conciencia estelar. Para ir acercándonos hacia la parte final, Jorge, ¿qué pasa con el quinto sol? Incluso no me atrevería porque desconozco, pero a lo mejor ahí mencionarlo es similar al Ragnarok, se parece, se menciona, porque hace unos instantes también mencionaste que ya por ahí se está hablando del sexto sol. ¿Son también estas referencias? ¿Es una noción hacia el flash solar, por ejemplo? El quinto sol como el número 5, ¿no? Hablando de numerología, el 5 se va, pero entonces nos vamos hacia el 6, ¿no? Que lo mencionaste y hace referencia también al 369 de Tesla. ¿Qué nos puedes decir en este sentido? Quinto sol se parece al Ragnarok. El Ragnarok
¿Es acaso una historia que fue canalizada en esta existencia y que también nos está de alguna forma dando algunos chispazos de lo que puede venir para este fin de ciclo evolutivo? ¿Qué nos puedes mencionar en ese sentido, Jorge? Ok, sí, pues todo va junto con pegado. El Ragnarok, el Kali Yuga, algo así, ¿no? Los yugas, que son los ciclos solares. Lo que es también el lado de acá prehispánico, eran los soles, ¿no? Nosotros se supone que vivimos en el quinto sol y vamos a pasar a un sexto sol. El quinto y sexto sol significan a los cambios cíclicos solares, perdón, planetarios, que, que tenemos más o menos es cada 26.000 años. Un ciclo total nuevo, completo, ¿no? Porque cada 13.000 años hay otro ciclo por ahí, pero no es tan fuerte como el de 26.000 años, que es el que está por venir. Eh, entonces, lo que ocurre es, como les mencionaba, o sea, la Tierra va a tener una distancia diferente al Sol, una órbita diferente, un eje diferente, o sea, los grados tienen que llegar a cero cero otra vez, eh, y la rotación va a ser inversa. En vez de que salga el Sol por el este, va a salir por el oeste, ¿vale? Pero los, este, los continentes van a ser otros. Entonces, todo esto da cabida a un nuevo Sol, sexto Sol, porque va a salir por otro lado. Eh, entonces, el sexto Sol, pues, es digamos, otro espacio de tiempo que va a tener la humanidad, muchos que van a ser de fuera. La gran mayoría de los que vengan a encarnar en el sexto sol van a ser de fuera. Son semillas estelares que nunca han estado en este planeta. Otros van a ser lemurianos o atlantes que se quedaron, eh, digamos, sin encarnar, ¿no? Entonces, eh, vamos a entender que todo esto es atemporal. Entonces, si tú eres un lemuriano que murió hace, no sé, 100.000 años o 200.000 años por la llegada de los draconianos y todo esto, muchos se quedaron a pelear, ¿no? Muchos sí se quedaron a pelear contra los draconianos, pero muchos otros que no querían experimentar la dualidad fallecieron digamos, por algo ya no estaban. Entonces ellos vienen otra vez así, digamos, a encarnar, pero en el sexto sol, a continuar una evolución diferente, ¿vale? Eh, Otros van a ser los que sobrevivan de la Tierra, van a ser poquitos, pero va, digamos, a sumarle al total de gente que va a estar. ¿No? Y muchos son estos nuevos niños, los de Índigo, los Esmeralda, todos estos que van a tener, ellos cada vez van a activar más el código de ADN y van a ir sumando, eh, digamos, todo el ADN dormido que tenemos, lo van a ir activando y van se va a mejorar el ADN a tal punto a que regresemos a lo que éramos antes, que éramos elfos, ¿vale? La humanidad antes de la llegada de los Anunnaki eran elfos. Los Anunnaki crearon un proyecto aledaño que es el Homo sapiens, ¿vale? Pero que es pues más mono que persona, ¿no? El humono, ¿no? Que decíamos. Entonces, el proyecto humono Homo sapiens no tuvo éxito, fue un fracaso, ya se va a quitar de la Tierra y los Anunnaki ya no van a estar tampoco, ya también se van a ir pues a donde deban de irse, porque ellos ya no sirven para estar aquí haciendo la de dioses, más bien nunca supieron hacerla. Eh, entonces se van y quedan muy poquitos. Entonces ellos van pues, a surgir en una nueva humanidad de conciencia, digamos, de totalmente nuevo. Eh, Toda la tecnología es diferente, va a ser parecida a la que tenía los Atlantes, parecida, ¿no? Va a ser una combinación de todo, ¿no? Eh, Va a ser, digamos, vamos a tener que hablar de eso en un podcast, ¿no? La nueva Tierra. Y muchos dicen, ¿y cómo vamos a llegar a eso? ¿Cuál es el proceso A? Bueno, el proceso de cambio, que yo le llamo salto cuántico,
viene con ciertos factores, ¿no? Varios factores de lo que podríamos decir que es la mecánica celeste, la mecánica celestial. Eh, el paso de una enana marrón va a hacer los cambios de ajuste a nivel físico, como los cambios planetarios, pero también viene a hacer los cambios psíquicos, álmicos. Entonces, este planeta que nosotros le decimos Hercólobus es un astro depurador, es un astro que absorbe toda la energía negativa, porque esa es la función de ese astro, es como un magneto. Entonces, va a barrer con toda la energía negativa y todos los seres negativos de todo el sistema solar, los chupa y los va a redireccionar a otros lugares donde van a encarnar, ¿no? Entonces, mucha gente que no tiene el grado ya de seguir en la sexta humanidad, pues va a ir a volver a encarnar muchos en un mono o o en un Australopithecus o algo así para que se entienda. Porque ese es su nivel, ¿no? Muchos otros van a encarnar, no sé, a lo mejor cuando ya están iniciando las civilizaciones, ya con ciudades, ¿no? Como los sumerios. Van a ir al momento o a la frecuencia que deban de estar dependiendo su frecuencia. Digamos que toda la fraternidad blanca cósmica mide todo esto por frecuencia, ¿no? Entonces, ahí lo verifican cuánta frecuencia tiene y a qué lugar es su adecuado por vibración, ¿vale? Entonces, pues eso es más o menos lo que nos espera. Todo el cambio viene hecho por el flash solar, que es nuestro logo solar, ¿no? El logo solar es la conciencia del sol. Entonces, el sol está vivo y el sol está, digamos, esperando este cambio o este pulso que viene emanado de otros soles más grandes o del sol central, ¿no? De la galaxia, que son pulsos que está recibiendo el sol para que sea el momento apropiado para enviar, es como una micronova, o sea, así se denomina. No es supernova, es micronova, algo así se llama así, que es una explosión que hace el sol tremenda, así como las llamaradas solares, pero miles de veces más potente para todos los lados. Lo hace hacia los 360 grados esféricos, ¿no? Entonces, eso es lo que hace que haya, digamos, una muerte de la 3D y se pasa a una siguiente dimensión. Vamos a entender que nosotros no somos de 3D, somos de 4D, ¿vale? Por el nivel de densidad que tenemos y de conciencia también. Entonces, nosotros saltamos de la 4D a la 5D, o sea, inmediatamente que los que mueren, ¿no? Digamos, ya sea por guerra nuclear, por otra pandemia, por el flash solar o por lo que se espere, ¿no? Pero si tú ya estás en conciencia total, tú ya estás preparado, ya vibras tremendamente bien, tú ya no sientes el paso de la muerte, simplemente es como un traspaso de conciencia. O sea, tú no lo sientes. Tú amaneces y ya estás en la sexta humanidad, en el nuevo sol. Tú no lo vas a sentir, dices, ¿qué pasó? What? Y entonces tú ahí empiezas ya un nuevo trabajo. Otros van a ser rescatados por las naves, ¿no? Llegan las naves y te lleva el ovni, ¿no? Esos son muy poquitos, pero va a pasar. ¿Por qué? Porque a lo mejor se necesita tu cuerpo físico por algo allá en las naves. No sé, por algún contrato que tengas, algún experimento que te hayan metido y que todavía necesiten checarlo. O bien porque tú eres, digamos, una persona que necesita replicar tu cara para que otros te conozcan en la sexta humanidad. Porque en la sexta humanidad, por proyección, y lo que muchos me han comentado es que dices que ya no eres la misma persona, eres otro, ¿no? O sí eres el mismo, ¿no? O es que fulano ya no lo veo como tal, ¿no? Y todos son jóvenes, me han dicho, no, es que ya todos son jóvenes. Me decían, no, es que yo vi a mi papá, pero ya lo veía muy joven, ¿no? Está raro, ¿no? No entendía eso. Porque muchos conservan el aspecto físico parecido al que tienes acá, pero el cuerpo es otro. No, no se puede pasar con este cuerpo porque es muy denso. O sea, este cuerpo no lo puedes llevar a la siguiente dimensión así de fácil porque no resiste. Necesitas tú pasar a otro. Entonces, la 5D va a ser momentánea.
Es cuando llega la nave, te vas a la nave, es en 5D. Eh, que te vas al intraterreno también, porque pueden llegar los intraterrenos a rescatarte. Los positivos, obviamente. Y te van a llevar a la 5D, porque ellos viven ya en 5D ahí abajo. Pueden resistir más presiones ahí de la Tierra abajo. Entonces, tú vas a pasar por un proceso de 5D el tiempo que necesites pasar. Y ya digamos que el sexto sol, la nueva humanidad, va a ser en 6D, ¿no? En la sexta dimensión. Porque solo hasta la sexta dimensión deja de haber, digamos, de tener contacto con los draconianos y con todos estos seres reptiles muy negativos. Entonces tienes que ir todavía a un grado más para que tú ya estés fuera de toda esa frecuencia negativa. Ya no existe nada de lo negativo que conocemos pues en esta tierra, ¿vale? Entonces, más o menos ese es el proceso. Pasas 4D, 5D y 6D. El 5D es como un intermediario, porque todavía hay en 5D mucha dualidad. Entonces te tienen que mandar a otra paralela, o sea, es otra realidad, pero paralela, pero vibrando en otra frecuencia, para que seas invisible para esos seres más densos, ¿ok? No sé si haya quedado más o menos respondido, porque es mucha información. Bastante atinado, bastante preciso. Y sí, el hecho de haberte preguntado sobre el Kitsusol, el Ragnarok, y todas esas y posibilidades o todas esas existencias, pues me iban a llevar justo a la pregunta que contestas al final, el salto cuántico, ¿no? Entender una vez más todo este contexto, armarlo, estructurarlo, argumentarlo es solo una parte de las piezas que nos va a llevar hacia el aspecto relacionado con salto cuántico, que creo que por ahí queda pendiente, ¿no? Es uno de los temas que tenemos en la lista. Ascensión, rapto, que es como por ahí de los nombres que habíamos mencionado. Pero nos va llevando hacia ese punto, ¿no? Coincide justamente con esto que mencionamos del fin de los ciclos evolutivos. Nos estamos acercando y pienso que cuando vemos esa luz al final del túnel, todo el camino entonces comienza a tener sentido, ¿no? Tal vez durante mucho tiempo estuvimos caminando a ciegas, hacia escuchando por aquí, por allá, meditando, canalizando, viendo, descubriendo, aprendiendo, enseñando también y a ciegas, ¿no? Tal vez los límites de lo que podíamos entender desde lo meramente racional se quedaba en eso, dando, de pronto nos acercamos a esos temas conspiranoicos y nos acercamos un pasito más y a lo mejor en algún punto de la vida pasamos por esta situación de criptozoología, de ufología y nuestro entendimiento va siendo un poquito más amplio, ¿no? Y tal vez solo son piezas de un tablero que estaban dispersas, pero cuando, por ejemplo, nos visualizamos hacia este sendero que está enfocado a salto cuántico, entonces todo aquello ¡fum! Parece que se va alineando, ¿no? Y todo aquello parece que sumó en su momento, tal vez para irnos llevando hacia otros caminos iniciáticos, hacia otro tipo de conocimiento más elevado. Y entonces, cuando se ve esa luz al final del túnel, pienso que el andar no va a ser más sencillo, pero sí por lo menos más reconfortante por el hecho de pensar que todo lo que hemos realizado nos ha estado acercando, nos ha estado empujando y nos ha estado eventualmente revelando ese punto, ¿no? Revelaciones, tiene sentido, ¿no? Nos revela ese punto hacia el cual nos vamos a dirigir o nos estamos dirigiendo y experimentaremos, ¿no? Tal vez sonará chiste, ¿no? Pero me llamaría la atención pensar si existen los podcasts en sexta dimensión, en quinta dimensión. Y solo como pregunta, aunque me imagino que todo esto está más bien vinculado a las capacidades que tenemos, ¿no? Si el sexto y séptimo chakra tienen que activarse aún para tener finalmente esta conexión, pues entonces tendría sentido que toda comunicación va a ser en esta frecuencia, ¿no? A través de este pensamiento, a través de este campo toroidal que pues va a estar también interactuando con el de otros seres en la ascensión meramente dicha.
Ha sido un recorrido, un camino bastante interesante y también, digo, para no dejarlo pasar, cuando mencionaste elfos, me acordé muchísimo de la película del Señor de los Anillos y cómo creo que en una de las escenas menciona que solíamos convivir elfos con enanos y los seres humanos hasta que el ser humano pues se encargó de destruir todo lo que existía, ¿no? Y pues se cortaron como ciertos tratados, ciertos vínculos y pues bueno, cada quien por su lado, ¿no? Pero quedaba esa memoria del contacto de los elfos con la naturaleza y todos estos elementales que también mencionas, ¿no? Hacer las paces con ellos. Muchísimas gracias, Jorge, por tu tiempo. Muchísimas gracias de verdad por estas grandes revelaciones. Me parece que siguen sumando y siguen siendo un parteaguas y un elemento para acercarnos más hacia este cambio de conciencia y esta elevación de la misma. Muchas gracias, te mando un abrazo a la distancia y nos estamos escuchando en el siguiente episodio.